Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 5, para el 3 de febrero de 2024. Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Sábado 27 de enero. Para memorizar. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137, versículo 4. No necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento y muerte. La creación, estable y dirigida por el Señor soberano y sus leyes justas, se ve constantemente amenazada por el mal. A medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad le plantea un problema al salmista: ¿cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Como ya hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. Saben que Dios es la ayuda y el refugio eternos e infalibles en tiempos de angustia. Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos, ¿quién no?, ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno. La naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestran en las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios. En otras palabras, los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios, así como a su presencia. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 28 de enero. Los días del mal. Escucha los Salmos 74, versículos 18 al 22, y Salmos 79, versículos 5 al 13. ¿Qué está en juego aquí? Salmos 74, versículos 18 al 22. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Salmo 79, versículos 5 al 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo,
y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. El salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal, y señala la insondable paciencia de Dios, así como sus infinitas sabiduría y poder. El problema del mal en Salmos es principalmente teológico. Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino, porque les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. La herencia de Dios, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina y de su pacto. Deuteronomio capítulo 4 versos 32 al 38. Deuteronomio capítulo 32 versos 8 y 9, que nunca fallarán. El concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios amenaza estas promesas divinas. Indudablemente, el salmista reconoce que los pecados del pueblo corrompieron la relación de pacto entre el pueblo y Dios, y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias. Salmos 79, versos 8 y 9. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto, mediante la expiación del pecado. El Señor es el Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Salmo 79, verso 9. No obstante, más importante que la restauración de la riqueza de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Salmo 79, verso 9. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecía como si Dios hubiera perdido su poder. Salmos 74, versos 18 al 23. Salmos 83, versos 16 al 18. Salmo 106, versículo 47. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 625. ¿Cómo entiendes esta importante verdad y qué debería significar para tu vida cristiana? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 29 de enero, a las puertas de la muerte. Escucha los Salmos 41 versos 1 al 4, 88 versos 3 al 12 y Salmos 102 versículos 3 al 5, versículo 11, versículos 23 y 24. ¿Qué experiencias describen estos pasajes? ¿Cómo te identificas con lo que aquí se dice? Salmos 41 versos 1 al 4. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida.
será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmos 88, versos 3 al 12. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Salmos 102, versos 3 al 5. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Versículos 23 y 24. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo. Los salmos revelan las terribles aflicciones del salmista. Está sin fuerzas, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba. Es repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado, sus huesos se le pegan a la piel. Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. El salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad. Por eso se refiere al perdón que precede a la curación. Salmos 41, versos 3 y 4. Sin embargo, algunos salmos como el Salmo 88 y 102 reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. En Salmos 88, Dios se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte. Salmos 88, versos 6 al 8. No obstante, fíjate que aun cuando se expresan las quejas más atrevidas, el lamento es claramente un acto de fe, pues si el Señor, en su soberanía, permitía los problemas, podía también restaurar el bienestar de su Hijo. En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. Salmos 88, versos 10 al 12. A pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a Él, aunque sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación. Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes.
En resumen, tanto el hecho de que Dios permita el sufrimiento como su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Cuando leemos el Salmo 88 a la luz del sufrimiento de Cristo, nos sobrecoge la profundidad de su amor, porque estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de la humanidad. Piensa en Jesús en la cruz y en lo que sufrió a causa del pecado. ¿En qué medida esa realidad que Dios en Cristo sufrió, incluso peor que cualquiera de nosotros, debería ayudarnos a mantener la fe, aún en tiempos de sufrimiento y prueba? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 30 de enero. ¿Dónde está Dios? Escucha los Salmos 42, versículos 1 al 3, Salmos 63, 1, Salmos 69, versículos 1 al 3 y Salmos 102, versículos 1 al 7. ¿Qué le causa tanto dolor al salmista? Salmos 42, versículos 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmo 63, 1. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo 69, versículos 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Salmos 102, versos 1 al 7. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. No solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista, sino también e incluso más, la aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa en tierra seca. Salmos 42, versos 1 al 3, Salmos 63, verso 1, y una angustia mortal. Salmos 102, versos 2 al 4. El salmista se siente alejado de Dios y se compara con aves solitarias. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Salmo 102, versos 6 y 7. La mención del desierto enfatiza la sensación de aislamiento de Dios. Un pájaro solitario sobre el tejado está fuera de su nido, de su lugar de descanso. El salmista clama a Dios de lo profundo,
como si se viera engullido por aguas caudalosas y se hundiera en un profundo cieno. Salmo 69, versos 1 al 3, Salmo 130, verso 1. Estas imágenes describen una situación opresiva de la que no se puede escapar salvo mediante intervención divina. Escucha los Salmos 10, verso 12, 22, verso 1, 27, verso 9 y 39, verso 12. ¿Cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Salmos 10, verso 12. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Salmos 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos 27, versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Salmos 39, verso 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Es notable que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, porque la oración se dirige al Dios vivo y misericordioso. Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente. Continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado, y por eso confían en que los escucha ahora. Las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 31 de enero. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Escucha el Salmo 77. ¿Qué experiencia está viviendo el autor? Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas,
hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Salmo 77 versos 1 al 6. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía. Salmo 77, 3. La palabra hebrea jamá, gemir, a menudo representa el rugido de las aguas embravecidas. Salmos 46, 3. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. ¿Cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas inquietantes delatan la causa de su angustia. Salmos 77, versos 7 al 9. ¿Ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza, una conclusión que se esfuerza por rechazar. Mientras tanto, el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir. Salmo 77, verso 4. Esto nos recuerda a otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue utilizado providencialmente por Dios para prosperar sus propósitos. Génesis capítulo 41, versos 1 al 8. Esther capítulo 6, verso 1. Daniel capítulo 2, versos 1 al 3. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación. Salmos 77, versos 5 y 10. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, como Job. Se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. Salmos 77, versos 11 al 18. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas. Salmos 77, verso 19, reconociendo la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente, y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Piensa en momentos pasados en los que el Señor actuó en tu vida. ¿Cómo puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 1 de febrero. Para que los justos no sean tentados.
Escucha el Salmo 37, versos 1 al 8, el Salmo 49, versos 5 al 7, el Salmo 94, versos 3 al 7 y el Salmo 125, verso 3. ¿A qué lucha se enfrenta el salmista? Salmos 37, versos 1 y 8. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmos 49, versos 5 al 7. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Salmo 125, 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Estos salmos lamentan la prosperidad actual de los impíos y el desafío que este hecho plantea a los justos. Los impíos no solo prosperan, sino a veces además desprecian abiertamente a Dios y oprimen a otros. Lo desconcertante es que, mientras que la vara de la impiedad, Salmo 125, 3, domina el mundo, el cetro de justicia, Salmos 45, 6, parece fracasar. Entonces, ¿por qué no rendirse y aceptar el mal como hacen otros? Escucha los Salmos 73, versos 1 al 20 y 27. ¿Qué ayuda al salmista a superar la crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? Ver también 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Salmos 73, versículos 1 al 20 y 27. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberanía los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Cuando el salmista de el Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema que la prosperidad del mal planteaba a su fe era abrumador. Además, creía que su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad. Sin embargo, el Salmo 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran el primer versículo de este Salmo, que es el resumen de todo el Salmo. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. El salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios, y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. ¿Te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre toda su maldad cuando hoy tanta maldad queda impune? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 2 de febrero, para estudiar y meditar. Lee el Salmo 56 y Elena de White en El Camino a Cristo, la fuente de regocijo y felicidad, páginas 98 a la 108. Al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos cada tanto se pregunta cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada a veces en extremo, y podemos preguntarnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo, ni a su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. Salmos 36, versos 5 al 10, Salmos 89, versos 2 y 8. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros, y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 545. Las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no socavan la eficacia de la oración. Al contrario, estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, recuerden los pasados actos salvíficos de Dios y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes. Salmos 77, versos 10 al 12. Salmos 89, versos 46 al 52. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas.
Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 609. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? ¿A qué tensiones similares te has enfrentado tú y cómo las has afrontado? ¿Cómo conservas la fe durante estos tiempos? 2. ¿Dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por las dificultades o por personas cuyos propios sufrimientos les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? 3. ¿Cómo responder la pregunta común sobre el mal en un mundo creado y sostenido por un todopoderoso Dios de amor? ¿Cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder al menos en parte a este desafío?